Listo. Pues vamos a empezar. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Pau Villalpando a este episodio de Suelta y Confía. Y el día de hoy traemos un tema muy importante, un tema que a mí en lo personal me lo han estado pidiendo muchísimo. Acompaño a personas que están pasando por este proceso y vamos a hablar sobre la muerte y también sobre el ego, ¿no? O sea, cómo reacciona de alguna u otra manera ante esta etapa de la vida. Y para eso, el día de hoy les traigo a un gran invitado, la verdad, un gran invitado que lo conocí hace unos meses, en donde realmente resonaron muchas palabras que él dijo o que compartió en Instagram y que compartió en sus videos. Eh, es un conferencista internacional, líder precisamente en la educación sobre la muerte. Y pues nada, antes de seguir hablando de tu trabajo, quiero que entres y te presentes tú. Con ustedes, Camilo Rossi, bienvenido. ¡Ah, bravo! Pau, muchísimas gracias y gracias, qué dicho estar aquí con tu linda comunidad. Y bueno, mi presentación es relativamente corta, yo me dedico a la educación sobre la muerte, punto. Eso es lo que hago. Y claro, eso se manifiesta de varias formas, en cursos, en talleres, en congresos internacionales muy grandotes, también en sesiones uno a uno de acompañamiento en duelo, pero a eso me dedico de una manera sana, responsable, no obsesiva, porque muchas Sí. veces con estos temas como tan profundos podemos pues caer en esas obsesiones, pero acá yo abordo la muerte desde un lugar muy respetuoso, muy amoroso y, y desde un lugar muy curioso. Y siempre Ujú. nos enseñaron que la muerte pues era sufrimiento, ¿no? Si yo les digo acá, oigan, me sobró una muerte, me sobró un duelo, ¿quién lo quiere? Pues nadie. Claro. Entonces, yo lo abordo más como con un poco de curiosidad, con mucha curiosidad de hecho, y creo que eso es lo que le puede dar como un tinte especial a los programas y a la educación que hacemos, que lo abordamos con mucha objetividad. Entonces, esa es la presentación, Pa. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias realmente por hacer esta labor, una labor muy importante, una labor en la que yo considero que necesitamos hablar más, ¿no? Tú mismo lo has dicho en tu Instagram, tú mismo lo has dicho en todo esto que compartes, que necesitamos hablar más de la muerte Mm. y sobre todo necesitamos quitarle como todo esto que le han puesto alrededor, ¿no? Que es sobre a lo mejor de toda esta carga, una carga que siempre les digo yo que es como una carga de silencio, una carga de ese tema no se toca, ¿no? Pero antes de entrar a todo esto, primero cuéntame de dónde eres, primero cuéntame también cómo es que te decidiste entrar a todo este tema y compartir esta misión por algo personal o simplemente fue un llamado. Cuéntame un poquito más de ti. Súper. Bueno, yo nací en Colombia y decidí entrar a este tema por un par de eventos personales. El primero fue el fallecimiento de mi abuelito cuando yo tenía 8 años. Eso desembocó en lo que llaman duelo congelado para mí. Es cuando el duelo simplemente no se procesa, se detiene, la psique dice, esto es demasiado en este momento, no tengo ni recursos internos porque soy un niño y tampoco tengo recursos externos por la falta de educación sobre la muerte en mi familia y pues en la cultura en general. Entonces lo congelamos y lo dejamos ahí hasta que en algún momento o se descongele o así nos morimos. Pero 20 años después fue que se descongeló. Entonces 20 años después en una sesión terapéutica eh, se mencionó a mi abuelo. Eso fue lo único que se necesitó. Yo ya había bajado la Ujú. guardia por completo y se mencionó a mi abuelo y comencé a sentir una tristeza muy profunda, como si él acabara de morirse, básicamente. Y, y en ese momento pues yo ya había hecho cierto trabajo en mi gestión de emociones, entonces no empecé a luchar contra esas emociones que nos dicen que supuestamente son malas, ¿no? Esa tristeza profunda, la rabia que me dio, ese desconcierto, esa incertidumbre,
No luché contra nada, me permití vivirlo y cuando me permití vivir ese duelo 20 años después, sentí una ligereza que yo nunca antes había sentido. Es decir, yo no me acordaba de que yo era eso, que yo era tan ligero. ¿Sí? Es Oh, como ir cargando un ancla o una mochila muy pesada durante mucho tiempo, tanto tiempo que se te olvida que la estás cargando y ya crees que es parte de ti, que así es la vida, que la vida es así de pesada, pero es así de pesada es cuando no nos permitimos vivirla de manera natural. Entonces, claro. a raíz de esa experiencia yo dije, esto hay que compartirlo, esto es muy hermoso, esta ligereza se siente maravillosa como para no compartirla. Y bueno, ahí fue cuando eso dio paso al siguiente evento, que fue el Congreso de Cierre de Ciclos que Ujú. hicimos en el 2021. Ahí yo dije, bueno, voy a reunir unos 5 expertos y pues que hablemos del duelo y yo comparto mi experiencia, ellos la de ellos. Y, y resulta que terminamos siendo más de 30 expertos, más de 20.000 asistentes, juntos por primera vez en la historia hablando y aprendiendo sobre la muerte. Claro, Para mí eso era surreal. Para mí claro. era haber dado en un clavo muy específico de, wow, la sociedad quiere, necesita esto. Entonces, desde ahí, pues me dedico por completo a este tema y me apasiona, me fluye, entonces pues eso es como lo que Y qué hago. lindo de la vida, ¿no? O sea, cómo la vida te va abriendo como justo el caminito, ¿no? Hacia donde uno tiene que ir sin esfuerzo, Mm, que a veces las expectativas también es que como de que, bueno, solo 5 personas hablando de esto y bla, 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 pero pues cuando uno suelta también un poco las expectativas es cuando te das cuenta del impacto que pueden llegar a tener tus palabras, tus acciones, ¿no? Y tu experiencia más que nada. sí. Entonces, y también es verdad que cuando las personas nos interesan mucho un tema es porque no se habla tanto de ese tema y realmente me parece también un poco increíble, ¿no? Que al ser la muerte lo único seguro de la vida, no se hable tanto de eso, pero Mm. y realmente, ¿no? O sea, y realmente cómo lo hemos ido pues ahí poniendo a un ladito y pues ahí como vas pudiendo, sin información, sin nada, como dices, a lo mejor sin recursos muchas veces por la edad en la que se presentan estos eventos o también porque pues en tu casa no se hablan ciertas cosas. Pero también me surge una pregunta de ¿por qué le tenemos tanto miedo? ¿No? O sea, ¿por qué? No sé si nos puedes compartir en base a tu experiencia y a todo lo que has escuchado, visto, platicado, de por qué le tenemos tanto miedo a la muerte. Pau, yo creo que son dos razones, una en un porcentaje mucho más grande que la otra. La primera en un porcentaje más pequeñito es una herencia evolutiva. ¿Sí? Evolutivamente le tenemos miedo a la muerte. Si nuestros ancestros, si esos 200.000 años de evolución, nuestros ancestros no le hubieran tenido miedo a la muerte, pues se mueren y nosotros no estaríamos Mm, acá. Entonces, literalmente, todos nuestros ancestros, todos los ancestros de las personas que estamos vivas hoy en día sobrevivieron y dieron paso a nosotros gracias a ese miedo a la muerte. Que el miedo a la muerte es eso, el mecanismo de supervivencia por excelencia. Entonces, yo veo que el tigre se acerca, surge mi miedo a la muerte y o lucho contra el tigre o corro yo o me paralizo para que no me vea. Entonces, eso fue lo que hicimos ok. durante 200.000 años de evolución. ¿Cuántos años tenemos nosotros? Entre 0 y 100. Ujú. Somos una parte demasiado pequeñita de la evolución. Entonces, para mí, como que no hace sentido voltearse y decir, oye, 200.000 años de evolución, sabes que gracias por tu miedo a la muerte, pero ya en estos añitos ya no lo quiero. Ok. No, no puede funcionar así. Entonces, tenemos un porcentaje de miedo a la muerte que viene heredado. Y por Ujú. eso cuando dicen, oye, quítate ese miedo a la muerte, no, es que no se puede. No le puedes decir a tu ADN, a tu subconsciente, que es el 95% de tu proceso mental, oye, ¿sabes que todo lo que hiciste durante 200.000 años ya no? No te puedes quitar el miedo a la muerte. Ahora, que no te lo puedas quitar no significa que debas aumentarlo y que debas darle el timón de tu vida.
que eso es lo que hacemos con el otro porcentaje, que es como este porcentaje cultural aprendido de nuestras sociedades, de la mayoría por lo menos de las sociedades, hay pocas que no. Entonces, desde pequeñitos, pues, por un lado no se habla, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, cuando falleció mi abuelito, a mí no me habían dicho que él estaba enfermo, porque eso no se le dice a los niños, porque qué tal que se ponga triste y eso es malo. Cuando murió, para mí fue un shock, porque yo no entendía cómo sí, se murió de la nada, de un momento a otro, y no pude asistir a los rituales funerarios. Entonces como que se prohíbe la muerte. Entonces cuando hay algo prohibido se vuelve tabú, se asocia, tú ves a todo el mundo llorando, entonces se asocia con el sufrimiento, se asocia con lo secreto, con lo que no se debe hacer, incluso se asocia con el color negro, que se Ujú. usaba antes mucho tiempo para el luto, hasta 2 años de negro por el luto, sin escuchar música, sin sonreír. Te dicen que si estás pasándola bien después de que un ser querido murió es que no lo querías. ¿Cómo Claro. así? Entonces pusimos a la muerte culturalmente como la enemiga, como el verdugo que te espera al final de la vida con esta capucha negra y su cuchillote que te va a llevar. Ujú. Entonces, yo digo que el miedo a la muerte cultural es como el miedo a la oscuridad, ¿sí? Tú le tienes Ujú. miedo a la oscuridad por las historias que te contaron, del coco, del monstruo debajo del asiento o en el closet, o los espíritus malignos. Entonces, claro, cuando tú entras a una habitación oscura, teniendo todas estas historias en tu mente, por supuesto que vas a tener miedo, pero es un miedo fabricado, ¿sí? Porque tú enciendes Ujú. la luz y te das cuenta que no hay nada, es una habitación normal. O ves la habitación por lo que es. Tal vez sea un Claro. monstruo, pues entonces lo ves. ¿Sí? Entonces pasa lo mismo con la muerte. El miedo a la muerte incrementa en la medida de las historias de terror que te contaron sobre la muerte. O sea, hay muchos dogmas que, por ejemplo, te dicen, no, puede que después de que te mueras sufras eternamente en el infierno. ¿Quién no le va a tener Ujú. miedo a eso? Hay otros dogmas que dicen, puede que si tú falleces por suicidio, si te suicidas, si interrumpes tu vida, entonces te vas a quedar en el limbo sufriendo eternamente. Entonces Claro. fíjate que hay un montón de historias, estas son solo dos, hay un montón de historias de terror sobre lo que es el morir. Y estamos excluyendo un montón de otras cosas. No significa que el morir sea una delicia, ¿no? No significa que excluya el dolor, el sufrimiento, claro que sí, está, pero no es lo único. Entonces, ese Ujú. miedo cultural es el que sí podemos trabajar. Y ese es el Ujú. porcentaje más grande. Yo pondría un 80-20. 20% de que tú sí o sí, si te vas a morir y si tienes una situación que físicamente te amenaza, vas a tener miedo. Pero 20%. Y ese miedo lo puedes sentir y ese miedo te puede motivar a la acción para sobrevivir o te puedes entregar simplemente a sentirlo. Pero el miedo cultural muchas veces lo que hace es limitarte demasiado en vida. O sea, es irónico porque el miedo a la muerte te hace andar muerto en vida. Fíjate Ujú. qué Ujú. locura. Bueno, como ves, este tema me apasiona. No, y me encanta porque justo es eso, ¿no? O sea, y más ahorita, por ejemplo, en todo este tema en el que estamos viviendo de la pandemia, bueno, creo que ya no es pandemia por que cambiaron las circunstancias, ¿no? Pero realmente como que se ha visto eh, algo que ya sabemos que es natural, algo que realmente, por ejemplo, que a mí me decían hace muchos años de que tú te levantas, o sea, que cuando tú te levantas con todo y la muerte, ¿no? O sea, al final de Ujú. cuentas, pues eso es algo que se nos olvida también, que no lo traemos tan presente, y que cuando ocurre un evento como el que nosotros vivimos estos 2 últimos años, en donde realmente lo ves todo el tiempo, ¿no? O sea, o bueno, te lo muestran todo el tiempo, pues prácticamente también se activan todos estos miedos aprendidos, todo esto que en algún momento nos dijeron. Pero entonces surge otra duda de realmente entonces, ¿cómo es o qué es la muerte en realidad bajo a tu perspectiva o desde donde tú la abordas? ¿Qué es y de qué manera yo puedo empezar como a cambiar un poco todo eso que me dijeron de lo que era, que me está limitando la vida?
¿Cómo puedo yo empezar como a modificar esa mirada para que no me limite la vida, pero también como para que yo pueda a lo mejor pues integrarla o caminar junto con ella? Ujú. Es una pregunta maravillosa porque desde ese momento en que nos comenzamos a cuestionar qué es realmente la muerte, es que podemos comenzar a hacer las paces con ella, porque vivimos en guerra con ella. Si vivimos todo el tiempo peleándonos con la muerte y las canciones usan la muerte como lo peor que puede existir y las películas, bueno, todo es una guerra con la muerte. Entonces cuando nos preguntamos realmente qué es la muerte, ahí comienza el proceso y es un proceso que cada quien lo puede llevar a su ritmo. Para mí, el descubrimiento más hermoso sobre qué es la muerte es que no está separada de la vida. Eso yo lo descubrí con un ejercicio muy lindo que hacemos con niños y es ir al bosque o a un lugar natural y buscar cosas muertas. Entonces tú buscas las hojitas que se cayeron del árbol, el grillito que se murió, buscas la rama que se cayó y todas las llevamos y las juntamos en un lugar y las empezamos a mirar muy, muy, muy de cerca. Les digo, niños, vamos a ver de cerca la muerte. ¿Qué ven? Ah, no, es que yo veo estos hongos que están vivos acá en el árbol. Ah, no, es que acá hay unas hormiguitas que se están comiendo el grillo y la hojita ya está convirtiéndose en abono, porque después eso crea vida para otras hojitas. Entonces ahí uno se da cuenta que vida y muerte no están separadas. Nosotros en nuestra mente las separamos. Eso es lo que hace nuestra mente, nuestro ego. Separar, segregar, dividir, clasificar. ¿Para qué? Para entender, pero en el fondo para controlar. Entonces, ahí nosotros en algún momento decidimos separar la vida de la muerte. Entonces, si yo les digo la palabra vida en su imaginario, probablemente, yo qué sé, salen montañas, sol, arcoíris, caballos. Pero Sí. si yo les digo muerte, de pronto nos vamos como a un pantano oscuro, burbujas en el agua y sale por allá atrás la muerte con su capota. Entonces, eso está lejos de la realidad, ¿no? Vida y Sí. muerte están interactuando constantemente en la vida y más que estar interactuando, yo me atrevo a decir que son una. Vida y muerte son las dos caras de la misma moneda y esa moneda se llama transformación. Esa es nuestra existencia, una transformación constante. Por eso los que más sufren es los que más se apegan a la supuesta estabilidad, a la ilusoria estabilidad, porque no existe, porque la transformación es constante. Lo que dicen siempre, el cambio es la única seguridad que tenemos. Claro. Entonces, para mí eso es la muerte, una transformación. Ahora, esa transformación, que bueno, de nuevo es vida-muerte, pero llamémoslo transformación, se manifiesta de varias formas. Una de esas formas es la más popular de todas, es la muerte física. Es cuando el cuerpo físico, entre comillas, expira, se acaba. Ujú. ¿Sí? ¿Por qué Pero entre comillas? bueno, porque también hay muertes físicas parciales. Ok. Entonces, la muerte física parcial puede ser la muerte de un órgano, la Ok. pérdida de una extremidad, pero esos son ejemplos un poquito más intensos. La muerte física está ocurriendo en ti y en mí en este momento, Claro, cuando se nos cae el cabello. Ahí está claro. muriendo una parte de nosotros. Si pudiéramos ver con un microscopio nuestra mano, podríamos ver que hay células que se están muriendo, dándole paso a otras que están naciendo, ¿sí? Porque si no, hay una posibilidad muchísimo más grande de desarrollar enfermedades y que las células muten. Entonces, la muerte física es como la manifestación más popular, la más conocida. Cuando decimos muerte, a eso como que se va nuestro imaginario. Pero hay muchas otras manifestaciones de la muerte. Justo en un curso gratuito que doy, hablamos de las 7 manifestaciones de la muerte, entre las que está, por ejemplo, la muerte de los vínculos afectivos, la muerte de las Ujú. relaciones. ¿Sí? Antes estábamos, por ejemplo, en una relación de pareja y ya no. Antes yo tenía cierto tipo de relación con tal vez mis papás, papá y mamá, y ya no, esa relación cambió. Entonces mueren las relaciones, renacen y se transforman en otro tipo de relaciones, ¿no? Está una que te va a gustar, ¿no? Que es la muerte de la identidad, la muerte del ego.
Sí, de hecho. Esa, Ujú. Y es esa pues la hemos vivido dolorosa, todas. Es dolorosa. claro. Todas son dolorosas y todas ameritan un duelo, Ok. ¿sí? Justo por ser dolorosas. Ujú. Entonces, esa muerte de la identidad, pues todos la hemos vivido en algún momento. Esa va muy amarrada a la muerte del crecimiento, por ejemplo. Cuando yo crezco como ser humano, ¿no? Paso de ser un niño a un adolescente. Entonces muere simbólicamente el niño que yo era para que nazca el adolescente. Después el adolescente se convierte en un adulto joven y muere el adolescente de manera simbólica. Entonces, esas muertes de la identidad van muy amarradas a las del crecimiento y a las de los cambios. Esta, como tú dices, pandemia empujó muchas, ¿no? Cambiaron los mercados, mucha gente perdió sus empleos, perdieron su identidad, sus roles. Entonces muere su identidad, su ego, y renace en otra. Ujú. La muerte de la expectativa es otra, todos la hemos tenido. Esa duele también y duele de una manera un poquito más silenciosa porque no es reconocida. Tú no le haces un funeral a tu muerte de la expectativa, pero Claro. mucha gente sí puede vivir con mucho dolor porque tal vez nunca hizo ese estudio que tanto quiso hacer, nunca se cumplió ese sueño que tenía, nunca hizo ese viaje que deseaba, no encontró la pareja que quería. Entonces nos generamos muchas expectativas y en la realidad muchas veces no se cumplen. Entonces ahí surge este otro tipo de muerte. Mm, la muerte de los bienes materiales es otra, ¿no? Ujú. Cuando, por ejemplo, yo estuve allá en tu país, en México, en el 2019, cuando hubo El unos terremoto. terremotos muy Sí. fuertes y ahí hubo, obviamente, muertes físicas también, pero muchas muertes de bienes materiales. Y tendemos a menospreciarlas. Oye, ya es solo dinero, es solo un apartamento, es solo algo es solo algo material. Bueno, sí, es solo algo material, pero eso no quita que me duela, ¿no? Ujú. Toda la carga Y, emocional que yo tengo apegada a eso. y Camilo, por ejemplo, justo en este tema de estas muertes, ¿no? Que es importante que lo menciones, porque precisamente le damos nada más muchas veces el enfoque a la muerte física y menospreciamos o minimizamos otro tipo de duelos, otro tipo de muertes, que también es verdad que, bueno, al menos yo sé que el dolor, al final de cuentas, es dolor, ¿no? O sea, siempre les digo cuando vienen conmigo también a los acompañamientos, de que, bueno, a lo mejor existen otras personas que están sufriendo por otras, sí, 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 pero bueno, o sea, al final no podemos comparar mi dolor de tu dolor. Si a mí me Ujú. duele algo físico y a ti algo material, sigue siendo dolor, ¿no? Pero de qué manera nosotros podemos empezar a cambiar también esta manera de acompañar a los dolientes, ¿no? O sea, que no sea tampoco desde un lugar de... Y te lo pregunto esto de verdad como de una forma bien personal, porque yo siempre les digo que acompañar a personas a lo mejor que no son de tu familia, bueno, es una cosa, ¿no? Pero cuando ya tú estás dentro de esta transformación o cuando tú ya estás dentro de este proceso, pues es totalmente, o sea, te vuelves como totalmente ignorante porque tú prácticamente también estás sintiendo el dolor, ¿no? O sea, en este caso es como un, ok, yo puedo acompañar a mi mamá o puedo acompañar a mi hermana de estar sufriendo o de estar atravesando este proceso, pero también es que en mi cabeza surge siempre el no sé qué hacer. Ujú. No sé qué hacer, no sé qué decir, eh, no sé, ¿no? Entonces, y muchas veces lo que podemos decir no es lo más amoroso porque viene de una enseñanza donde, ¿no? Pues se quiere como minimizar el proceso o se quiere ocultar o de que no se hable de eso y cosas así. Entonces, ¿cómo nosotros podemos acompañarnos, ¿no? Cuando estamos atravesando este proceso. Importantísimo. Yo siento que el acompañar un duelo, el poder sostener el dolor de alguien, debería ser una materia en la educación básica. Todos lo Sí. vamos a hacer en algún momento. Todos vamos a vivir en promedio entre 15 y 20 duelos significativos en nuestra vida y tanto nosotros como todos los que nos rodean. Entonces,
pues ¿por qué no prepararnos un poquito para eso? Creo que ahí la respuesta a esto está justamente en la pregunta, ¿cómo podemos acompañar? Y es que lo que hacemos normalmente no es acompañar, sino controlar. Controlar Ujú. se hace más con la cabeza, la cabecita, la mente analítica es la que quiere controlar. Y entonces, como habíamos dicho, la mente se para y dice, esto es bueno, esto no es bueno. Esto deberías estar viviéndolo, esto no deberías estar viviéndolo. Desafortunadamente, en la mente colectiva, la tristeza no se debería vivir. La rabia Ujú. no se debería vivir. La falta de energía no se debería vivir. El duelo no se debería vivir. ¿Sí? Es como si pensáramos que es un error de la creación el duelo. Señor creador, señora creadora, universo creador, en el que crean ustedes, te equivocaste. Nos diste la tristeza, el duelo, la rabia y todo esto. No, no es así. Tiene un sentido, todo tiene un motivo. Entonces, sabiendo esto, podemos como girar un poquito más hacia el lado del acompañamiento y no tanto hacia el lado del control. Yo lo hago con una analogía. Yo siempre que entro en acompañamiento, digo, cabeza, tú relájate, tú puedes intervenir el 10, el 20% del tiempo, pero quien va a ser protagonista en este acompañamiento no es la cabeza, es el hombro. El Ujú. hombro, ¿por qué? Digamos que de manera simbólica la persona puede recostarse en tu hombro y vivir lo que sea que esté viviendo. Ahora, el hombro tiene algo muy importante y es que el hombro no tiene un cerebro que puede dividir, que puede decir, esto que estás viviendo está bien, esto que estás viviendo está mal. Para eso está el 10-20% que va a intervenir la cabeza, pero es menos de lo que interviene el hombro. El hombro simplemente crea un espacio de cariño, de seguridad para que la persona pueda vivir lo que sea que esté viviendo. Si está sumida en una tristeza profunda, yo no voy a tratar de sacarte del hoyo de la tristeza. Yo bajo al hoyo de la tristeza contigo y te doy mi hombro para que puedas vivirla, pero en compañía. Claro, la puedes vivir sola y mucha gente elige vivirlo solo, sola por la falta de educación sobre la muerte, pero no es necesario en absoluto. Somos seres de tribu, somos animales grupales y cuando vivimos el dolor en grupo es mucho más llevadero y tenemos menos oportunidad de comenzar a transformar ese dolor en sufrimiento, a luchar contra lo que está ocurriendo en mi vida. Entonces, para mí el acompañar es sumamente importante porque requiere un trabajo profundo en mí. ¿Para qué? Para no intervenir, a menos que sea absolutamente necesario. Pero es que nuestra mente alborotada siempre está diciendo, oye, tenemos que controlar todas nuestras circunstancias para que todo salga como yo quiero. Y si no, entonces caos. Y si no, entonces estás fallando. Y entonces nuestra primera duda cuando estamos con un doliente es, Dios mío, ¿ahora qué le digo para arreglar su Sí. situación? Porque es que está mal. Fíjate, lo que asumimos detrás de algo tan simple como, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Bueno, tienes dos orejas y una boca, entonces escucha el doble de lo que hablas. Eso es para mí una fórmula muy sencilla. Usa el hombro, escucha el doble de lo que hablas. Eso, con eso ya eres mejor acompañante que el 90% de las personas. Mm. Y esto está interesante, ¿no? Porque es justo lo que te digo, o sea, realmente el ego, que es esta mente, es intolerante a la incomodidad, ¿no? Es intolerante pues a todas las cosas que él considera como malas. Entonces, automáticamente las quiere quitar, pulverizar, oprimir, ¿no? O sea, automáticamente quiere saltarse esa etapa. Y, y yo creo que viene como esta parte de humildad, de decir, no, pues esto es lo que hay que vivir, esto aquí hay algo. Y también es importante porque ahí automáticamente creo que entras también en la parte de sentir en vez de pensar, ¿no? O sea, cuando tú acompañas a un doliente, pues prácticamente cuando tú no estás interviniendo, estás sintiendo. O sea, no hay más. Entonces, esto me parece muy, muy interesante y ahora dime de qué manera em,
o cómo podemos transmitirle esto a los mismos dolientes, porque ellos muchas veces también son personas, y yo también seguramente somos personas que vamos a querer saltarnos esa etapa, ¿no? Llegan diciéndome, no sé qué hacer, cómo me lo quito, no tengo ganas de nada, ¿no? O sea, es como cuáles las palabras que podemos compartir para que ellos logren quedarse ahí. Y bueno, es una responsabilidad muy grande porque para poder sugerirle algo a un doliente, entonces yo tengo que tener la seguridad de que ese algo funciona. Ok. Y el duelo tiene como la dificultad adicional de que cada duelo es tan único como cada vida. Sí, no, el duelo, muchas veces hablan de las 5 etapas del duelo y tal. No, cada duelo es absolutamente único. ¿Por qué? Porque tu relación con esa persona que ya no está es única. Porque tú eres una persona única. Porque las circunstancias en las que falleció y en las que tú estabas en ese momento son únicas. Entonces no podemos pretender como encajarnos. La mente ahí está desesperada tratando de encajar en los 5 cajoncitos y entonces yo paso por los 5 y listo, salió esto del duelo. Entonces, para yo, digamos que apoyar a una persona, ya no tanto acompañar, sino apoyarla en este proceso, lo primero que yo sugiero siempre es acompáñala. Eso que esté viviendo, permíteselo vivir en tu compañía, ¿vale? Con eso es un avance grandote. Si la persona tú ves que tiene como el ánimo de hacerlo, tú le puedes sugerir educación sobre la muerte. La educación sobre la muerte es como si la muerte fuera una habitación grandísima, oscura, y entonces la educación sobre la muerte es, tú le das una vela a la persona, y entonces ya ve un poquito más. Y cada vez que se va educando más, entonces la vela se transforma en una linterna, hasta que la educación sobre la muerte, pues puedes prender varias luces y ver la muerte con mucha más claridad. Y entonces ya la ves y la abordas como lo que es y no como lo que te enseñaron probablemente de manera inconsciente que era. Entonces, sugeriría, primero, acompañar. Segundo, sugerir que se eduquen con respecto a la muerte. Hay cursos, hay libros, hay películas, hay series hoy en día. Hay muchas cosas que puedes hacer para comenzar a educarte sobre el duelo. Hay que tener cuidado porque no todas son de la mejor calidad, pero, pero eso lo puedes hacer. Ahora, una de las formas con las que yo creo que más se puede apoyar a un doliente es con el ejemplo. Entonces, y pasa mucho con los niños. Me dicen, oye, yo es que la verdad es que no quiero que mi niño me vea llorando. Entonces, cuando tú no quieres que tu niño te vea llorando, uno, igual él se va a dar cuenta que tú estás triste, los niños sienten mucho. Y dos, lo que le estás enseñando es que él no debe llorar. ¿Sí? Entonces, ahí le estás enseñando de manera indirecta con el ejemplo, pero los niños casi siempre van a aprender, van a hacer lo que tú eres. ¿Sí? Muchas veces no hacen lo que tú dices, no hacen caso, pero se convierten en lo que tú eres. Entonces, con el ejemplo, y pasa lo mismo con los dolientes, si tú ves que la persona no se está permitiendo vivir sus emociones o lo que sea, pues tú, si te surgen a ti tus emociones, permítete vivirlas. Y puede que eso haga clic en la persona, en que, claro, vivir estas emociones es parte del duelo. Y bueno, si quisiéramos hacer como una intervención un poquito más directa en cuanto a ayudar a la persona a vivir su duelo, lo primero que tenemos que hacer es entender qué es el duelo. Porque si yo les pregunto a la mayoría acá qué es el duelo, por un lado no hay una claridad y por el otro la mayoría se asocian con los síntomas del duelo, no con el duelo como tal. Los síntomas del duelo que tradicionalmente, normalmente, naturalmente son tristeza, Tristeza. rabia, falta de energía. Hay otros síntomas que pueden ser también inspiración, alegría. ¿Sí? Los síntomas pueden variar. Sí, los síntomas que siente Pau con un duelo son muy diferentes a los de Camilo y a los de todos con un duelo, sabiendo que hay unos más comunes que otros.
Pero lo que es el duelo como tal, y esto se lo podemos transmitir a las personas, es un proceso de adaptación al cambio. Así de sencillo. Eso es el duelo. Es un proceso de adaptación al cambio. Hubo un cambio en tu vida. Ya las cosas no son como eran, ya esa persona no está, o ya esa cosa no está, o ya tu salud no está, algo no está. ¿Sí? Hay una nueva ausencia en tu vida, hay un cambio. El duelo es eso que te ayuda a adaptarte a esta nueva realidad. Fíjate que el duelo Qué no hermoso. está para hacerte mal, el duelo Claro. está para ayudarte a continuar con tu vida, porque tú sí la tienes. Entonces, cuando uno aborda el duelo desde esa mentalidad, comienza a dejar de evitar el duelo, porque eso es lo que queremos, Mm, superarlo, entre comillas. El duelo no es para superar, el duelo es para transitar tu proceso de adaptación y para integrarlo a tu vida, integra esta nueva ausencia a tu vida. Para eso es. Entonces yo creo que con eso podemos comenzar a apoyar un poquito más a las personas. Prioridad, acompañarlas. qué increíble esto que dices, de verdad, esto de integrar la nueva ausencia en tu vida, ¿no? Ujú. Porque normalmente es como justo suelta, 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 suelta y ¿qué queda, no? O sea, ¿qué queda y cómo vivo lo que queda? Porque pues aunque sea vacío, queda, ¿no? Ujú. Y esto está bien interesante. Y una de las preguntas que me hicieron, porque les pedí que me hicieran, que me pusieran como una cajita si tenían preguntas, era como, ¿cómo se puede justo también, no sé si la palabra que me hicieron fue evitar, pero no, ¿cómo trabajar el dolor que genera la creencia de que perdimos a alguien? ¿No? O Ujú. sea, está bien interesante que lo haya puesto como la creencia de que se perdió a alguien, Ujú. porque realmente la tenemos. No está, como ya no tengo la parte física, ya no está. Entonces, ¿cómo trabajar o cómo transitar el dolor que genera esta creencia? Súper. Esa pregunta está buenísima porque tiene como dos caras muy profundas. La primera es, si no estoy mal, la pregunta dice cómo trabajar el dolor. Ahí podemos poner una pausa y profundizar, porque el dolor no se trabaja, el dolor se siente. El dolor se Ujú. siente y se escucha su mensaje, al igual que con todas las emociones, se sienten y se escucha su mensaje. Cuando tú estás sintiendo dolor, lo primero que quieres es quitarte ese dolor, ¿cierto? Como por lo que nos acostumbraron culturalmente. Y no está mal, y sobre todo con los dolores físicos, sí, hay que ponerles mucha atención, pero el dolor surge, y sobre todo el dolor emocional, para mostrarte que estás en un proceso en el cual tienes que poner tu atención y tu energía en eso que está causando dolor, ¿sí? Si eso no pasara, entonces yo pongo la mano en la estufa caliente, no siento dolor, entonces no le pongo atención y me termino quemando toda la mano. Pasa lo mismo con el dolor emocional. Si un ser querido fallece y yo no siento nada de dolor, yo consigo mi vida como si nada. Y después, pero este ser querido ya no está, ya no cumple sus roles, ya no tengo la interacción con él. Entonces, como que no es congruente con lo natural. Lo natural es que el Mm, dolor te está avisando de algo, por eso es para sentirlo. Claro, lo puedes aliviar, pero lo que no puedes hacer es tratar de evitarlo. ¿Sí? El duelo es como una fiebre, ojo, no estoy diciendo que sea una enfermedad, sino la fiebre lo que hace es querer protegerte, querer ayudarte. Entra una bacteria en tu cuerpo o lo que sea, y entonces tu cuerpo, muy sabio, sube su temperatura para que esa bacteria no prospere. claro. No es cómodo tener fiebre, así como no es cómodo estar en duelo y no es cómodo sentir dolor. Pero ese dolor no es malintencionado como lo tenemos muchas veces en nuestro imaginario. Entonces, primero yo cambiaría un poquito la pregunta a cómo permitirme sentir o cómo abordar el dolor que surge a raíz de la creencia de que Creencia. perdimos algo, ¿verdad? Entonces, bueno, por lo que dice esta persona, supongo que tiene un trabajo personal profundo, ¿no? Y
y lo cierto es que no todos estamos en no todos hemos hecho ese trabajo personal profundo y no todos están de acuerdo con que eso sea así. Lo que sí es que para sentir que perdiste algo, primero tienes que sentir que es tuyo. Y de pronto podríamos quitarnos un montón de cargas dándonos cuenta que nada es nuestro, ni siquiera este cuerpo. Esto es prestado, todo es prestado. Entonces yo no es que esté perdiendo algo, claro, pero nuestra psique, nuestro cuerpo, sí siente que pierde algo. Entonces yo me voy por el sentir, ¿sí? Más allá de si todo es prestado o no, yo me voy por el sentir. Si lo que estoy sintiendo es que perdí una persona y eso me genera dolor, pues le pongo atención a ese dolor, le pongo atención a esa herida emocional, me permito vivirla, me permito escuchar sus mensajes y transito el duelo. ¿Sí? Como tú tienes que Ujú, ir de un lugar a otro, pues transitas el camino. Así el camino llueva, así el camino sea rocoso, lo que sea, tú lo vas a transitar. Y obviamente es más rico transitarlo acompañado. Entonces ahí tal vez la única respuesta concreta a esta pregunta sería busca acompañamiento. ujú. Tu Y vulnerabilidad no es un error en este caso, es una maravilla porque te está empujando a buscar comunidad que te va a ayudar a transitar este proceso. qué magia, ¿no? O sea, nos hacen creer también o creemos que pues lo tenemos que atravesar solos y eso creo que es algo bien interesante de decir, no, no es necesario, no es necesario y es más, sería de mucha ayuda, ¿no? O sea, atravesarlo con alguien, aunque, aunque no sea, o sea, sí un experto, pero también con cualquier persona con la que tú quieras compartir lo que sientes, ¿no? Y que pues obviamente esta persona pueda contener tus emociones. Eso es interesante. Yo sé que nos podemos seguir aquí 10.000 horas, pero voy a hacer una última pregunta y después quiero que nos platiques un poquito acerca de alguno de tus proyectos que yo estoy muy interesada, pero bueno, ahorita voy a terminar. Eh, pero la última pregunta que quiero hacer de todo esto es, em, ¿realmente cuáles son, yo creo que cuáles son las enseñanzas que a ti, por ejemplo, este proceso de transformación o la muerte te ha dado? ¿No? O sea, y cómo podemos ver este espacio, al menos desde, o empezar a abrirle una ventanita, ¿no? A esta oscuridad y a este espacio que no se aborda en todos lados, pero sobre todo que a lo mejor nos puede abrir unas puertas a yo ver esta situación desde otro lugar, ya sea yo doliente o acompañante de alguien. Súper. No, está buenísima esa pregunta. A ver, yo creo que una de las enseñanzas o de estos momentos en los que uno dice, wow, no puedo creer que esto sea así y qué maravilla que así sea, fue cuando me di cuenta que la muerte puede ser una gran maestra y una gran acompañante, pero no es la muerte como tal. Es decir, no es que yo tenga que estar sí o sí cerca de la muerte para aprender, no es que un ser querido tenga que fallecer para que yo aprenda. La verdadera maestra es la conciencia sobre la muerte. Y hay una diferencia muy grande porque, pues, por supuesto, yo puedo tener conciencia sobre que o Pau o Camilo pueden fallecer después de este encuentro, porque así es. Tal vez no sea probable, pero es posible. Entonces, cuando yo tengo esa conciencia, la muerte o la conciencia sobre la muerte se vuelve más que un freno, un motor que me empuja a aprovechar mi tiempo con Pau, que me empuja a estar muy presente con ella, que me empuja a valorar lo que sí tengo en este momento, que es esta interacción hermosa. Entonces, es muy hermoso porque la muerte, o bueno, la conciencia sobre la muerte y el duelo, es como si fueran una herramienta, como si fuera un martillo. Yo puedo usar el martillo para clavar la puntilla o para herir a alguien. Entonces, está ahí para nosotros y tenemos esa dicha de que con esta educación sobre la muerte podemos comenzar
a abordarla tal vez un poquito con más de curiosidad, a verla más como una compañera, a verla más como una maestra y sobre todo como un motor para aprovechar la vida. Y ahí se conecta con lo que hablábamos al principio perfectamente del bosque, de que la vida y la muerte siempre están interactuando, es que están ahí pegadas. La muerte está empujando a que aproveches la vida. Sin la muerte la vida no tendría sentido. Sin la vida la muerte tampoco. Entonces son una. Y Claro. cuando lo ves desde esta perspectiva, la vida no es que se vuelva exitosa y feliz, porque muchas veces justo eso es lo que quiere el ego, porque eso es lo que la sociedad quiere de nosotros. No, la vida se vuelve ligera, se vuelve plena, Ujú. se vuelve fácil la existencia. Claro, fácil no significa que nunca vaya a sentir dolor. Fácil significa que no me estoy complicando Claro. obsesivamente con llegar a objetivos que la sociedad me pone, sino yo dejo que las cosas pasen, yo dejo que la muerte ocurra, yo la experimento con plenitud y, y sí, se vuelve más ligera la vida. Yo creo que ese sería mi principal aprendizaje y como eso fue lo que hizo el clic para poder Ujú. ver la muerte como una maestra, como un motor. Y qué increíble, porque justo hay un libro que se llama Entre la vida y la muerte de Rinpoche, que es justo que dice que cuando, si nosotros nos fuéramos a dormir con la conciencia de que probablemente en ese momento Dios, el universo y todo hiciera corte de caja, ¿no? Como de, Eh, la pregunta es, ¿nos iríamos tranquilos? O sea, hicimos lo que quisimos, ¿no? Le hablamos a quien hablamos, perdonamos a quien perdonamos o no. Y entonces, cuando yo leí este libro que me pareció una maravilla, realmente fue como es verdad, ¿no? O sea, damos la vida sentada, por sentada, ¿no? O sea, decimos mañana y mañana, pero realmente es la existencia de la muerte lo que hace que nosotros le encontremos el sentido a lo que estamos haciendo. Entonces, Súper. me parece algo maravilloso y gracias, de verdad, gracias por tu compartir, gracias por lo que haces, por tu trabajo, por tu labor, porque entregas también algunas palabras que puede reconfortar corazones, que puede darnos esta paz, ¿no? Esta paz que a veces en estos momentos en donde la mente está como media revuelta no encontramos. Y yo creo que ese es un gran don. Entonces, pues muchas felicidades y muchísimas gracias. Y cuéntanos un poquito dónde te podemos encontrar, cuáles son tus eventos que tienes en puerta. Realmente creo que es algo importante que necesitamos compartir y necesitamos hacer como ruido de esto. ¿Y qué tienes pensado o cuáles son tus próximos eventos, talleres o situaciones así? Súper, Pau, gracias. Y la gratitud es absolutamente mutua. Tú estás creando unos espacios muy importantes y para mí es un honor hacer parte de uno de ellos. Y Gracias. bueno, a mí me pueden encontrar como by Camilo Rusi, by Camilo Rusi en Instagram sobre todo, también en Facebook y bueno, ahí estoy compartiendo contenido gratuito todo el tiempo. Y ahí, si ustedes tienen personas que estén viviendo crisis, dolor, duelo o simplemente quieran educarse con respecto a la muerte, pues es un lugar diseñado específicamente para eso. Eh, ahorita 2022 vamos a, vamos a revolucionar las cosas. O sea, es que vamos a hacer muchas cosas sobre educación, sobre la muerte. Lo primero que vamos a hacer ahorita en febrero es lanzar al mundo un curso gratuito, gratuito con la intención de que le llegue a la mayor cantidad posible de personas, que ayude a las personas que estén viviendo duelos, al propósito específico de hacer las paces con la muerte y vivir más plenamente. Es un curso más o menos de una semana y absolutamente gratuito, muy fácil de escuchar, muy práctico. Entonces les súper recomiendo que tomen ese curso. También vamos a empezar la siguiente generación de algo que se llama la Escuela de la Muerte, que está Ujú. buenísima. Es una experiencia de 6 semanas práctica en comunidad para en una profundidad maravillosa hacer las paces con la muerte. Y los cambios que uno ve en las personas son demasiado hermosos como para
poder describirlos acá. Ujú. El caso es que está muy bueno, recibes audios todos los días, hay entrevistas y clases de expertos, de varios expertos, hacemos varias actividades de comunidad. Bueno, es toda una experiencia de aprendizaje, no es un taller o un curso normal, es toda una experiencia de aprendizaje de 6 semanas. Después se viene el Congreso de Cierre de Ciclos 2022, Ay. que ese me emociona y me asusta al mismo tiempo porque es muchísimo trabajo. Ese es muchísimo trabajo, entrevisto a más de 30 expertos, ¿Y es es online mucho o contenido. presenciales? Es virtual. Todo lo que he hablado hasta ahora es completamente virtual. Súper. Virtual, virtual, virtual. Pueden participar desde cualquier lugar del mundo, eso sí es habla hispana. Eh, También vamos a sacar otro programa específico para dolientes que se llama la Maestría del Duelo. También después otra para acompañantes de duelo. Mejor dicho, estamos haciendo de todo. Pero bueno, empiecen por el curso gratuito y ven si les gusta. La verdad es que sí, justo es lo que estaba yo viendo, o sea, porque vi lo de la escuela del duelo, en la escuela de la muerte, perdón, es así, Ujú. ¿no? Y me parece que es necesario hacerlo práctico, es necesario hacerlo acompañado, es necesario hablar de esto. Fue algo que me interesó muchísimo, de verdad, revisen sus redes, o sea, ahí tienen muchísima información acerca de esto, acerca de todo lo que está haciendo y todo lo que va a hacer. Y sobre todo también hay mucho contenido que puedes sumar en este momento si estás atravesando un proceso de transformación y de muerte, de duelo, en donde realmente creo que es lo más interesante es encontrar a personas que hablen de estas cosas desde un lugar que te haga sentir tranquilo, ¿no? O sea, desde un lugar que te haga sentir en paz, que no vaya en contra de tus creencias o que te hagan pensar que algo estás haciendo mal por sentirte triste, por no tener ganas, por muchas cosas, ¿no? Y yo creo que el trabajo de Camilo habla desde ese lugar. Entonces, pues muchísimas gracias, Camilo. La verdad es que estoy fascinada y puedo hablar. Todos saben que puedo hablar mucho más, pero me voy a detener en este momento. y, y pues un gusto, un placer por fin este encuentro y muchísimo éxito. Seguramente en otra ocasión estaremos por aquí también dándote guerra y pidiéndote otro espacio, pero ya será más adelante. Muchísimo éxito en todo lo que haces y gracias. Que así sea, Pau. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y mucha plenitud para ti y para toda tu linda comunidad. Muchísimas gracias. Bueno, pues nos vemos, humanitos. Nos vemos el próximo episodio. Muchas gracias por estar aquí. Recuerden mis redes, Pau-Villalpando. Adiós.